Empezamos con lesiones de las articulaciones. Y aquí quiero que tengamos cuidado con esto. Porque le hemos puesto lesiones de las articulaciones porque se refiere a las grandes lesiones que suceden en las zonas articulares. ¿Ok? Me estoy refiriendo a las luxaciones y a los esguinces. Ahora, y les he pedido que tengan cuidado con este punto porque muchas veces a las luxaciones se les conoce como lesiones intraarticulares y a los esguinces como lesiones extraarticulares. Y si los esguinces son lesiones extraarticulares, no tendría por qué estar en ese tema, ¿no? En lesiones de las articulaciones. Pero ahora les voy a explicar por qué. Es una razón básicamente de agrupar los temas. Bien. Lesiones de las zonas articulares. Empezamos con las luxaciones. ¿Qué es una luxación? La luxación es lo que muchos conocen como dislocación. Ahora, dislocación no es un término que se use mucho, salvo en el inglés. En inglés sí es dislocation. Y su propio nombre lo dice, ¿no? Dislocación. O sea, dislocación, sale de su localización, de su lugar original. Se desplaza a otro lugar. Si ustedes tienen claro qué es una luxación, una dislocación, entonces saben que esta lesión implica desplazamiento. Un hueso se mueve hacia otro lado. No es una rotura, no es una fractura, es que en la articulación se mueven los huesitos. Ahorita vamos a ver imágenes, pero les explico esto para que tengan claro de dónde viene el término dislocación y que es apropiado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué podemos hablar sobre las generalidades de las luxaciones? Las luxaciones más frecuentes, las dislocaciones más frecuentes son la del hombro anterior en los adultos, que es esta de acá. La cabeza del húmero se luxa, se disloca, se desplaza hacia la parte de adelante, anterior, respecto al otro hueso que viene a ser la escápula, ¿no es cierto? La cavidad glenoidea. Entonces, si la cabeza del húmero se fuera para atrás, sería una luxación posterior. Si se fuera para arriba, sería una luxación superior, dependiendo de la dirección a donde va. Esta es la forma más frecuente de luxación, no solo en los adultos, sino si habláramos en general. ¿Okay? En los niños, la luxación más común ya no es la del hombro, aunque puede haber, pero en los niños es más común la del codo, y ya no es anterior, sino posterior. Aquí tenemos una imagen. Esto viene a ser el húmero. Esto es el cúbito con su radio al costado, ¿cierto? El cúbito con el radio se desplazan hacia atrás, hacia la zona posterior. Noten, hacia atrás del húmero, ¿verdad? Esta es la luxación más frecuente de los niños. Y esta de acá arriba, la luxación más frecuente de los adultos. Si tuviéramos que elegir entre los dos, y en general, ¿cuál es la más frecuente? Hombro anterior. Esta es la más frecuente de todas. Ahora, no son las únicas luxaciones. Hay muchas. Hay luxaciones vertebrales. Hay luxaciones a nivel de las falanges, en la muñeca, en la rodilla, en el tobillo. Cualquier articulación se puede luxar. Mientras haya factores de riesgo, por ejemplo, la hiperlaxitud de tejidos, debilidad muscular, debilidad a nivel de los ligamentos de las articulaciones. Estos son los factores de riesgo, no son las causas. La causa suele ser traumática. Sobre unos tejidos laxos con debilidad viene un golpe y ¡pum!, puede mover un hueso hacia otro lugar. Tenemos, por ejemplo, la luxación. Aquí no se nota un poquito, se ha movido la imagen, pero ven esta cabeza de fémur en esta cadera fuera de su lugar. Aquí está bien, la cabeza del fémur en su acetábulo, pero acá está el acetábulo vacío y la cabeza del fémur se ha ido para atrás y hacia arriba. Esto es una luxación de cadera, una luxación coxofemoral, una luxación de cadera posterior o posterior-superior, que ya lo vamos a ir viendo. Es bastante frecuente, y de hecho es la más común del miembro inferior, pero no supera al hombro en el caso de los adultos y no supera al codo posterior en el caso de los niños. ¿Bien? Ya, esto es lo que tienen que manejar. Ahora, hay un aspecto que quiero que tengan claro en el caso de las luxaciones. ¿Por qué se llaman anterior, posterior y demás? Porque les puedo poner acá un ejemplo. Miren, esto es el fémur, ¿ya? Miren de costado. Estamos viendo una imagen lateral. Y esto es la tibia. Si puede haber una luxación, esta es la parte disculpen. Esto es solo un esquema, no tienen que apuntarlo. Anterior y esta es la parte posterior. ¿Qué pasa si aparece una imagen así? El fémur y la tibia.
El fémur se fue para atrás y la tibia se fue para adelante. ¿Esta es una luxación anterior o posterior? Entonces van a decir, es posterior porque el fémur es más grande y se fue para atrás. No, es anterior porque la tibia es la que se ha movido, qué sé yo. Siempre el que describe la dirección es el hueso distal. En este caso, la articulación que estamos hablando es la rodilla, ¿no es cierto? Porque la articulación entre el fémur y la tibia es rodilla. Y como la tibia se está yendo para adelante, viene a ser una luxación anterior. Por eso que en este codo húmero con cúbito radio es posterior, porque la parte distal, que es el cúbito con el radio, se va para atrás. Acá, la parte proximal es la escápula, la parte distal es el húmero. Se llama anterior porque el húmero es el que se va para adelante. Igual acá, proximal, el hueso coxal, distal, el fémur. El fémur es el que se ha desplazado. ¿Ok? Entonces el hueso distal es el que suele describir la dirección de la luxación para que tengan claro, porque les pueden poner una placa o algo y podrían tener dificultades. ¿Está bien? ¿Cuáles son las características clínicas de una luxación en general? Las luxaciones se caracterizan por esta tríada: dolor, disfunción y deformidad. Dolor, disfunción y deformidad. Si se dan cuenta, tiene una triada mnemotécnica que es la triple D. D de dolor, D de disfunción y D de deformidad. A veces a la disfunción la describen de otra forma. Disfunción significa que no puede mover la articulación. Eso quiere decir impotencia funcional. Acá la vamos a poner entre paréntesis, impotencia funcional. Esto es común a casi todas las luxaciones del cuerpo humano. Casi todas tienen esa tríada. Bien. El tratamiento, estoy hablando en general, para cualquier luxación, también tiene una secuencia común que incluye la reducción. Esta reducción debe ser precoz, lo más pronto posible. Cuanto más pronto se reduzca una luxación, se regrese a su lugar, el pronóstico va a ser mejor. Luego de reducir, hay que inmovilizar la articulación. Puede ser con un vendaje, puede ser con un yeso, con alguna fijación, pero se tiene que inmovilizar. El tiempo de inmovilización va a variar. Noten que aquí estamos poniendo que en miembro inferior el tiempo es mayor que en miembro superior. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo se inmoviliza una articulación, tiende a quedar rígido y la rigidez no es buena, sobre todo en el miembro superior, que es el que tiene que tener más rangos de movimiento, ¿no? Bueno, al menos que sean Messi, que necesita que su miembro inferior, sus rodillas, sus piernas estén completamente flexibles, ¿verdad? Pero en todo caso, el miembro superior tiene un tiempo aproximado de inmovilización de 3 a 4 semanas como máximo, en lo posible. Y el miembro inferior tiene un tiempo de inmovilización aproximadamente de 5 semanas. Un poco más el miembro inferior. Más que estos tiempos, no está contraindicado, pero ya aumenta el riesgo de artrosis, de rigidez articular. ¿Está bien? Entonces, se reduce lo más pronto posible, se inmoviliza y luego hay que rehabilitar. Rehabilitación. Muy bien. Ahora, ¿qué complicaciones tienen las luxaciones? Cuando hay una luxación puede haber distintos tipos de complicaciones. Una cosa es la complicación inmediata, precoz, por el simple hecho de haberse luxado. O sea, cuando el húmero, la cabeza del húmero en este caso, de esta placa, se mueve, daña partes blandas, ¿no es cierto? Desde el momento en que se luxa. Igual acá la del codo, etc. Esas complicaciones se refieren a las lesiones neurovasculares. Esas son las más frecuentes. Por ejemplo, ahí está. Cuando la cabeza del húmero sale de su articulación, se desplaza hacia adelante, compromete este nervio, el nervio circunflejo, nervio axilar. ¿Ok? Y no solo el nervio va acompañado muchas veces de una arteria, la arteria circunfleja, entonces puede haber un sangrado también. Esta luxación de acá, la del codo, ¿qué puede lesionar? Por acá adelante pasa el nervio mediano. Y el nervio mediano puede ir acompañado de la arteria braquial. Entonces, hasta podría lesionar la arteria braquial, generar un sangrado e incluso un síndrome compartimental. Puede ser. Esta lesión de la derecha del miembro inferior de la cadera, si la cabeza del fémur se va para atrás, puede lesionar el nervio que va por detrás, que es el nervio ciático.
y además de los vasos que lo acompañan. Y si se va para adelante, el van femoral. Entonces, a cualquier lado que se mueva una articulación, con mucha frecuencia genera lesiones neurovasculares y por eso le estamos poniendo como las complicaciones más frecuentes. Incluso hasta podría generar fractura. Cuando se sale la cabeza del fémur del acetábulo puede romperse el cuello. No es algo muy frecuente, pero puede pasar. No solo el cuello, sino también la cabeza. Entonces, barrita acá y le pongo fracturas. Estas complicaciones, lesiones neurovasculares y fracturas, son complicaciones tempranas, inmediatas, por la fractura misma. La rigidez articular, la atrofia muscular, las calcificaciones tienen que ver con un mal tratamiento, ya sea que no hubo una reducción precoz, que no hubo una adecuada inmovilización y que no hubo o que no hubo una adecuada rehabilitación. Entonces, no confundan las complicaciones de arriba. Las lesiones neurovasculares y fracturas tienen que ver por la luxación en sí, por la lesión. Y las complicaciones de abajo tienen que ver con un mal manejo, o tal vez tardío, o por una inadecuada inmovilización, una excesiva inmovilización, una falta de rehabilitación, etc. ¿Está bien? De todas ellas, la complicación más importante viene a ser esta de acá. Listo. Estos datos son comunes prácticamente a todas las luxaciones que hay. Luego, ya cuando nos toque ver lesiones específicas del miembro superior, hablaremos de la luxación de hombro y todos los datos generales que debemos recordar. Vamos con los esguinces. ¿En qué se diferencian los esguinces de las luxaciones? Y aquí va un dato. Los esguinces se les considera lesiones extraarticulares. Lesiones extraarticulares. ¿Por qué? Una luxación es así. Se luxó, ¿cierto? Se fue a un lado. Está comprometiendo de alguna manera las caras articulares. Por eso a las luxaciones se les considera intraarticulares. En cambio, los esguinces son lesiones de ligamentos. Los ligamentos que dan soporte a las articulaciones se lesionan. Las caras articulares están bien. El problema ha sido de ligamentos. Por eso los esguinces las consideran extraarticulares. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, ¿ah? Tengan en cuenta eso. Luxaciones intraarticulares y esguinces
extraarticulares porque la carilla articular está bien. El problema es del ligamento. Entonces, los esguinces son lesiones de ligamentos. Los esguinces son lesiones de ligamentos. ¿Ok? Más arribita lo hubiera puesto. Ya lo voy a corregir. ¿Y cuál es el ligamento que más se lesiona? Los ligamentos que más se lesionan son los del tobillo. Por eso solemos hacernos esguinces en los tobillos, ¿no es cierto? Se tuerce el pie, no sé si se tuerce, hay un movimiento que ahora vamos a recordar, y nos genera un dolor. La rodilla también, la del ligamento cruzado anterior, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a ver. Si la lesión del ligamento es grado 1, entonces se refiere solo a una micro ruptura, un elongamiento. Se ha estirado el ligamento, no se ha roto en su totalidad. Es grado 2 si es que ya se trata de una ruptura parcial. Usualmente esa ruptura parcial se le cuantifica como menos del 50% del grosor de un ligamento. Y es grado 3 cuando ya se trata de una ruptura total, usualmente mayor o igual al 50%. O puede llegar a ser el 100%, ¿no? Pero a veces no tiene que tener una ruptura de todo el grosor como para decir total. Pero ya habla de severidad. Entonces, grado 1, estiramiento, elongamiento, micro ruptura. Grado 2, ruptura parcial. Grado 3, ruptura total. La clínica de los esguinces, miren bien, tengan mucha atención con esto. La clínica de los esguinces incluye dolor, dolor, disfunción y ojo, no incluye deformidad. A diferencia de las luxaciones, voy a retroceder un momento ya. A diferencia de las luxaciones, vean que sí generaban deformidad. Obviamente, si se está moviendo la articulación, se deforma la articulación. Creo que está clarísimo. Los esguinces, las lesiones de ligamentos, no generan deformación, sino por el contrario, inestabilidad. Porque la función de los ligamentos es estabilizar una articulación. Si se rompe un ligamento, ahora está inestable. Entonces, los esguinces no siguen la triada clásica de la triple D, que sí lo tenían las luxaciones. ¿Qué signos de inestabilidad tenemos? Por ejemplo, el signo del cajón, que deben recordarlo. El cajón anterior, en el caso de la rodilla, hay cajón posterior, etc. El signo del bostezo y diferentes signos en los cuales muestran que la articulación se mueve. Pero se mueve porque su ligamento estabilizador está lesionado. Puede haber equimosis porque recuerden que los ligamentos son estructuras vascularizadas. Entonces puede notarse cierto grado de equimosis luego de una lesión del ligamento. ¿Ok? Ahora, estas características clínicas aparecen desde el grado 1 y en el grado 2 y grado 3 es común a todas. Lo que sucede es lo siguiente. En el grado 1, la DDI es leve, en el grado 2 es moderado y en el grado 3 es severo. ¿El grado 1 tiene dolor? Sí. ¿Tiene disfunción? Sí. ¿Tiene inestabilidad? Sí, pero muy leve. Muy, muy leve. Porque todavía está solo con un leve elongamiento. La inestabilidad no se nota mucho. En el grado 2 ya la inestabilidad y la disfunción ya se ven más marcadas y por supuesto en el grado 3 hay alto dolor, alta disfunción, alta inestabilidad. Entonces, ojo, la triada clínica es común a todos los grados. ¿Y cómo lo van a diferenciar? Por la palabra leve, moderado y severo. Ahora, hay una forma forzada de describir cuál predomina en cada uno de los grados. Esto no es muy académico, es muy así de examen. Si en el examen les dicen que predomina el dolor, probablemente es grado 1. Si predomina, además del dolor, hay algo de disfunción, predomina debe ser grado 2. Pero si además del dolor y la disfunción hay inestabilidad, suelen describirlo como grado 3. Esto es muy forzado. Lo cierto es que los tres están presentes, solamente que en diferente nivel de intensidad en cuanto a la clínica. ¿Ok? Listo. Eso ténganlo claro, por favor. Y la equimosis, bueno, va a depender también del grado de severidad, ¿no? De si está completamente roto, etc. Cuando hablamos de manejo, a la derecha, se está refiriendo al manejo general, al manejo inicial, lo que se debe hacer en todo esguince.
Están jugando pelota, están jugando fulbito, están en su pichanga y su pata así se tuerce el pie, ¿no? Au, 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 se está agarrando el tobillo, el pie. Entonces, ¿qué hacen? Ahí está. Los americanos tienen una mnemotecnia que dice rice, arroz, ¿no? En inglés. Arroz, ¿verdad? R de rest, descansa. I de ice, hielo. C de compresión, de vendar. Y E de elevation, de elevar el miembro inferior. O sea, reposar, hielo, comprimir, vendar y elevar el miembro afectado. Bueno, si quieren usarlo, finalmente el idioma es universal. Raíz, arrocito. Si no, ahí está. Hielito, elevar el miembro afectado. ¿Para qué elevar el miembro afectado? Porque si es el tobillo, por ejemplo, ustedes lo elevan y al elevarlo están evitando que haya mucho acúmulo de líquidos, ¿no es cierto? Y están evitando la perfusión, disminuyendo, y están favoreciendo el drenaje venoso y linfático. De esa manera están disminuyendo la probabilidad de edema, porque el edema en un esguince puede llevarles incluso a un síndrome compartimental. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, por eso hay que elevar, usualmente 30 grados por encima del nivel del corazón. Si se trata de una lesión de miembro superior, también hay que elevarlo en lo posible, pero no más de 30 grados. Bien, porque si no ya también pueden irse al otro lado hacia la isquemia. Bueno, reposo, descansa, cambio en el equipo y AINES, manejo del dolor. ¿No? Ustedes dirán, ¿y quién anda con hielo en una pichanga? Bueno, pues compran una chela helada y se lo ponen, un marciano, algo. Pero la idea es enfriarlo. Si ustedes hacen bien esto, listo, el pronóstico va a mejorar un montón. Sobre todo si se trata de lesiones parciales o totales, va a mejorar bastante porque cuanto menos edema se forme por el frío, la posibilidad de reparación quirúrgica va a ser más pronta, de mejores resultados. Bien. Bueno, esto es común a todos. Ahora, si la pregunta es, como seguramente les puede venir, ¿cuál es el manejo específico de cada uno de los grados? El grado 1 requiere solamente, además de esto, vendaje elástico. Así que si es un grado 1 y viene con su yeso, con sus muletas y todo, no, pues quiere su certificado médico, ¿no? Grado 2, si ya que es una lesión más importante, hay que inmovilizar con férulas. Ustedes dirán, ¿y por qué no con yeso? Ah, sí se puede con yeso. Pero un detalle, los yesos se prefieren colocar después de las 48 a 72 horas. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen yeso desde el inicio, podría favorecer la posibilidad de un síndrome compartimental, que va a empezar a doler y tienen que sacar el yeso después. Entonces, se feruliza por unos 2-3 días y después recién ya se le pone yesito cuando pasa el riesgo de síndrome compartimental. Y si la lesión es total, evidentemente la cirugía va a ser lo más indicado. Entonces, esto es para grado 1, para grado 2 y para grado 3. ¿Está bien? Sencillo. Listo, lo que ha venido acá es una descripción de grado 2, hace unos 5 años más o menos. Pero bueno, está fácil. El ligamento que más se puede lesionar es el tobillo. La articulación que más el esguince sufre es el tobillo. Usualmente por este movimiento de pie, que yo les he dicho se tuerce, ¿no? Pero no es el término torcerse no es correcto. Esto se llama inversión. Este movimiento es inversión, ¿no? Cuando el pie hace una aducción. El pie está en aducción. Podrían decir en supinación incluso. Aducción, supinación. Se está aproximando, se está mostrando hacia adentro. ¿Ok? Memoricen, aprendan la posición y eso se llama inversión. Y los ligamentos que se lesionan evidentemente son los que están en la zona lateral, ¿no? Laterales del tobillo. Y los ligamentos laterales del tobillo son todos los que están ahí mostrándose en la imagen arriba, de los cuales este de acá, que estoy jalando con flechita, es el más frecuentemente afectado. Es el que une el peroné con el astrágalo. Ahí está, ¿no? Peroné con astrágalo, se ve claramente. Por delante, porque hay uno que se va por detrás también. El peroneo astragaliano anterior. Ese es el ligamento más frecuentemente lesionado por el movimiento de inversión. Un poquito de anatomía.
Luego el otro movimiento al revés, que es menos común, ¿no? O sea, las personas no suelen torcerse así con frecuencia, a menos que, salvo los pie plano, que tienen, como en los que tienen pie plano, el arco longitudinal está aplanado, entonces el pie se hunde, ¿sí? Hace una pronación. Los pies pronados hacen este movimiento más fácil que se llama eversión. Este pie está en pronación, a diferencia del otro pie que está en supinación y aducción. ¿Okay? Evidentemente en la eversión se lesionan sobre todo los ligamentos de la cara interna, los ligamentos deltoideos, que son varios, hay capa profunda, capa superficial, no importa, deltoideos. Pero de lejos, 3 cruces más frecuentes este de acá, el peroneo astragaliano anterior, sobre todo en las mujeres. ¿Y por qué? Por esto de acá, ¿no es cierto? Por esto, ahí está. Este suele ser el culpable. Ahora, no es el único culpable, uno jugando fútbol y uno no juega con tacos, ¿no? Igual se puede torcer. O sea, pero es uno de los factores de riesgo más importantes, porque el piecito, ya han visto que sufre acá, el piecito, ¿no? Y este peroneo astragaliano anterior está acá, este es por la posición del pie, el peroné, y ahí está el peroné y ahí está el astrágalo. O sea, cambia de posición, está el calcáneo. Este es el peroneo astragaliano anterior. Antes estaba horizontal, pero cuando le ponen acá su taco número 45, ¿no? Entonces el ligamento peroneo astragaliano se hace vertical. Y eso hace que una torcida, se tuerce, se lesiona. Muy bien. Es un factor de riesgo, evidentemente. No es la causa única. Listo. Sobre todo en las chicas. Ya está. Hay algunos esguinces mucho más complejos. Por ejemplo, cuando el pie, además de hacer este movimiento que es eversión, toda la pierna a veces gira, ¿no? Cuando están sacando los pasos prohibidos, están en el toro 3 de la mañana y sacan los pasos prohibidos acá. Entonces, eversión, rotación externa y otros movimientos más. Miren todo lo que puede pasar. Se lesionan los ligamentos de la parte interna y además puede haber lesiones sindesmóticas de la membrana interósea, fracturas de los maleolos, o sea, un paso prohibido los puede llevar pues a un desastre acá en el nivel del tobillo, ¿no? En la rodilla también, quieren hacer la de Ronaldinho y ¡pum!, se rompen los ligamentos, ¿no? Listo. Esto respecto a los esguinces, entonces esto es lo más importante, ¿ya? La clínica, las características de cada uno de los grados. No son los únicos esguinces, ojo, la rodilla también tiene. Y en la rodilla, cuando se lesiona el ligamento cruzado, el famoso signo del cajón anterior, que lo vamos a ver en rodilla. También es un esguince. Los ligamentos de los intervertebrales también se pueden lesionar entre cada una de las vértebras, en las apófisis. Esguince en la columna vertebral. En todo puede haber esguince. Muy bien.